Les voy a pedir que la digan en forma verbal, que habiliten el micrófono el que quiere preguntar, porque ya no voy a mirar el chat. Bueno, no sé si alguien ya quiere empezar. ¿Tiene alguna pregunta? Vamos empezando. Bueno, ¿quién quiere empezar? ¿Están escribiendo por el chat? No lo estoy viendo. Buscar derivadas, ¿qué dice? Complejas. Derivadas complejas. Carlos Urquiza, derivadas complejas, ¿en qué sentido? Derivadas, por ejemplo, cocientes o cocientes con regla de la cadena, ¿eso sería complejo? Cocientes, dice Carlos. Bueno, dale, escribo eso. Ahí tengo una pregunta. Voy a ir escribiendo primero las dudas mientras esperamos a ver si algunos necesitan pedir permiso para ingresar a la clase. Derivadas vamos a poner con regla de la cadena, me dice. Cocientes, las dos cosas. Con cociente y vamos a poner un cociente que también tenga regla de la cadena. Si les parece. No sé si eso es una duda. Y después, derivada por definición. Vi otra duda recién en el chat. Derivada por definición. No sé si quieren que veamos alguno del práctico. Los que hicieron esas preguntas, si tienen en mente alguno del práctico que no les salió, Carlos y ¿quién más? Y Ale. Eh, en el ejemplo del parcial me dice que hay una derivada un poco más compleja, la vemos, y Ale, la derivada por definición también la tenés en la prueba del parcial, ¿puede ser? Bien, vemos entonces, estos dos primeros los vemos en la prueba de parcial. Estos dos en la prueba de parcial. Una derivada complicada, más compleja, a ver si hay una con cocientes, y derivada por definición. Bien, ¿hay alguna otra pregunta? ¿Qué decían del límite? Acá. Límites notables
e indefinidos. Sí, los notables hemos visto solamente el de límite de seno de algo sobre lo mismo cuando eso tiende a cero, que quedaría en determinación 0 sobre 0, que da 1, ese límite notable. Y después, cálculos de límites indeterminados. ¿Sí? No sé si Valentín, que preguntó, ¿tenés algún ejercicio en vista que quieras preguntar puntualmente? ¿Sobre cuál? ¿O es una pregunta teórica? No, no tengo algún ejercicio así, pero digamos, ¿cómo aplicar las propiedades en algún ejemplo? Porque sé que había varias propiedades. Por ejemplo, cuando tenías eh, 0 sobre infinito, por ejemplo, que hacías lo del tema del exponente y todo eso, digamos. No sé qué otra propiedad, sí, qué otra propiedad hay, digamos. O si no, tratar de resolver La el determinación. ejercicio internamente, digamos. Es lo primero que van a probar, siempre. En todo ejercicio de límite, lo primero que van a probar es a utilizar las reglas básicas. ¿Sí? ¿Qué es las reglas básicas? Que el límite de la suma es la suma de los límites, que el límite del cociente es el cociente de los límites, y ir sacando límites conocidos. Es lo primero que prueban siempre, porque a veces, usando esas leyes básicas del límite, yo puedo encontrar una constante directamente. O puedo Ok, ok. Ahí decir, bueno, en el chat encuentro, hay más dudas también. a ver, infinito sobre infinito. Ah, acá está contestándote José las indeterminaciones, digamos. Infinito por infinito no se puede saber, sobre todo cuando es más menos, no se sabe qué infinito tengo. Infinito sobre infinito, no sé, es mi determinación, 0 sobre 0, 0 por infinito, y le faltó a José infinito menos infinito. ¿Sí? Si bien yo sumar dos infinitos, digo, cuando tengo que restar dos infinitos que yo sé que son números muy grandes positivos, entonces ahí me queda una indeterminación también. ¿Ah? No en el caso de que tenga un infinito muy grande positivo más otro infinito muy grande positivo, ahí no tengo problema porque sé que me va a quedar un infinito muy grande. Pero el problema aparece cuando quiero restar dos infinitos grandes positivos. Ese también es otra indeterminación que no escribió José. Después, ¿cómo escribe también en la computadora, profe? Ah, mira la duda existencial. No, no estoy escribiendo en la computadora, estoy escribiendo en una pizarra, en esto. Escribe también en la computadora. Sí, yo escribía para la miércoles con el mouse, era un desastre, así que decidí, como no quiero saber nada con el pizarrón y la tiza, esto se conecta a la compu y escribo como si fuera el lápiz y el papel. Porque verán que no escribía tan bien antes, era un desastre. Cuando quería escribir en el Paint me salían unos mamarrachos. Bueno, ¿cuál es la mejor manera de resolver la indeterminación de 0 por infinito? No hay una mejor manera. Depende qué funciones tengo y no hemos visto tantas tampoco, ¿no? Ustedes van a manejarse dentro de los tipos de indeterminaciones que hemos trabajado y que hemos visto. Yo lo que les puedo, a ver, voy a escribir acá para aclarar esta cuestión del límite. Me parece que algo que puede resolver varias dudas en relación al límite es las distintas posibilidades que hemos trabajado, ¿sí? ¿Qué es? Primero, usar las leyes. Las leyes de los límites, lo que le estaba diciendo recién. Uso que el límite de la suma es la suma de los límites, el límite de la resta, el límite del cociente es el cociente siempre que el denominador sea distinto de cero. O sea, primero usar esas leyes de límite y a veces con eso yo ya llego a calcular que hay una constante o que no existe, ¿sí? Otra de las cuestiones que también puedo usar son cálculo de límites a partir de gráficos.
yo tengo muchos límites que los hemos reconocido a partir de gráficas, a partir de conocer sus gráficas. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo ser qué acá? Y el límite de, vamos a poner una I para no decir siempre algo, donde algo tiende a cero, de una constante sobre algo que tiende a cero. Este límite lo hemos pensado como, por ejemplo, la constante, perdón, no cero acá. No cero, porque acá el que tiende a cero es el I, la variable, ¿sí? 1 sobre I, 1 sobre X, 3 sobre X. Esto lo pensamos como la función, esta la pensamos con la función que es así, que es son, ¿cómo se llama? Hipérbolas, ¿sí? Entonces, basándonos en que la gráfica de la función, una constante cualquiera, K, C, sobre I, o 1 puede ser 1 sobre I, es esta, o digo, ¿por qué digo I? Bueno, no voy a poner I, voy a poner alfa, porque el I hace pensar que es la otra variable y tampoco estoy hablando de la otra variable. Voy a poner X directamente, porque si no acá, cuando lo llevo a la vista gráfica, se confunde. Vamos a poner X, donde X sabemos que eso es cualquier cosa que esté acá abajo, lo que sea acá abajo que tiende a cero. Entonces me queda la función 1 sobre X, o una constante sobre X, que es de este tipo. Entonces uno dice, cuando tengo una función de este tipo, esto, el límite cuando tengo una constante sobre algo que tiende a cero, usando esta idea gráfica, puedo decir que tiende a infinito. ¿Qué infinito lo tengo que analizar? Porque acá puede ser positivo o puede ser negativo. Vamos a poner más o menos infinito. ¿Por qué? Porque en este caso, si acá la constante es positiva, ¿sí? Si esta constante es positiva, ya sea 1, sea 3, sea una constante positiva, cuando me acerque a cero de la derecha, ¿qué quiere decir a cero de la derecha? Con valores positivos, si arriba es positivo, me voy a más infinito, como se ve acá en la gráfica, si me acerco de la derecha. Y si me acerco de la izquierda, esto de abajo es negativo, X es menor que cero, es negativo abajo, y si arriba es positivo, me voy a menos infinito, que sería este caso que estoy graficando acá. Pero puede llegar a pasar al revés. Puede llegar a pasar esto. ¿Cuándo llega a pasar esto? Si yo tuviese, por ejemplo, menos 2 sobre X. ¿Por qué? Porque cuando me acerco 0 de la derecha, ¿qué quiere decir acá de la derecha? Que X es positivo. Como arriba es negativo y abajo es positivo, tiende a menos infinito. Y cuando me acerco a 0 del lado izquierdo, quiere decir con X menor que 0, acá es negativo y arriba es negativo, se me va a más infinito. O sea que la gráfica es de este tipo o de este tipo, y eso ¿quién me lo determina? El signo del numerador y el signo del denominador. El signo del denominador va a ser de qué lado me acerco, ¿tá? Y el signo del numerador va a ser el signo que tenga la constante. Eso va a dar infinito. Hay que analizar qué infinito de acuerdo a qué signo tengo en el numerador y a qué signo tengo en el denominador, pero no hay dudas que da infinito. ¿Está bien? Yo digo, esto es un límite que, fíjense, no lo hice a partir de ninguna regla. Lo hice, es una consecuencia que lo hemos analizado a partir de la gráfica de funciones, que era una función racional y la hacíamos de esa manera. Pero así como esta, puedo hacer millones de, definir muchísimos límites indeterminados. A ver, por ejemplo, 0 por infinito. ¿cómo? 0 por infinito, una indeterminación. 0 por infinito, dijiste. Sí. Bueno, pero pensemos, yo estaba tratando de ver cuándo decimos ok, que perdón. a partir de la gráfica. Podría ser, a ver, que tienda a 0
Bien, puede ser, que tenga X, perdón, ¿se me fue? No. Puede ser que diga X tiende a más infinito, supongamos, y de nuevo ponga una constante sobre infinito, vamos a poner así, a ver si de paso se entendió, esto, pero tenga una multiplicación por, vamos a poner así de paso mato 2 pájaros de un tiro, ahí, ahí. Yo tengo esto, ¿cómo lo resolverían? ¿Qué usarían primero? Las leyes del límite primero. La ley de límite me dice que hay un producto, el límite de un producto es el producto de los límites. Entonces yo acá podría decir que esto es el límite de menos 2 sobre x, cuando x tiende a más infinito, por el límite de, cuando x tiende a más infinito, de e a la x. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, sí. Bien, entonces, esperen que me baje. Ahí tengo eso, yo separé por las leyes en estos dos límites. Ahora pensamos, este límite, ¿cómo lo resuelvo? Me queda indeterminación porque es dividido infinito. Pero lo asocio a lo que dijimos recién, ¿o no? Sí, Entonces exacto. Y lo hacemos, asocio a lo que hicimos recién, con la única diferencia que ahora la x tiende a infinito. Entonces digo, cuando x tiende a infinito, en este caso tengo una constante negativa arriba y acá positivo. Entonces, esto en realidad es esta función, ¿no es cierto? Bueno, acá la puse, acá se las había hecho aproximadamente, ¿no? Por supuesto. Es esta función. Entonces yo digo, cuando x tiende a más infinito, bueno, en este caso sea esto, sea esta, no cambia eso. Cambia que va a tender a dónde. Cuando x se va a más infinito, cuando con x me voy para más infinito. La función, ¿a dónde se va acercando? Al cero. Al cero. Entonces esto es una constante sobre algo que tiene infinito, tiende a cero. Entonces acá no importa, no importa en realidad si me acerco, porque es cierto, ¿cuál es la diferencia entre esto y esto? Y que el límite no cambia, porque acá se acerca a cero también y acá se acerca a cero, sea cual sea. ¿Cuál es la diferencia? Que acá se acerca a cero con valores negativos, porque esta cuenta, cuando acá tienda a más infinito, voy a tener valores positivos. Y arriba siempre es negativo. O sea que se va a ir acercando a cero, se va a acercar a cero, pero con valores debajo del eje de las X. ¿Está bien? En cambio, en este caso se va acercando a cero con valores positivos. Pero no me cambia para nada el resultado que es cero. Y ahora vamos a ver acá qué es lo que pasa con esto. Bueno, acá me va a quedar una indeterminación. Profe, ¿no sería infinito ahí? Sí. Me va a quedar un límite notable que este no lo hemos visto resolver. Justo por poner cero por infinito, acá me va a quedar, este es lo que quería decir, esto, ¿cómo lo resolvemos? También acudimos a la gráfica, ¿sí o no? Esta es una exponencial, como esta base es mayor que 1, es una exponencial creciente. Es así, la gráfica, ¿sí? Una base mayor que 1 es una exponencial creciente. Entonces, a partir de la gráfica, yo puedo decir esto, que cuando x se va a más infinito, la función se va a ir también a más infinito. ¿Está bien? Ahora, en este caso, ¿qué pasa con este resultado? ¿Queda indeterminación o acá puedo decir que me da? Un número muy grande. Multiplicaría 0 por multiplicarlo por Claro. 0. Cualquier número multiplicado por 0 es 0, pero Exacto, sea cual es sea. una indeterminación. Sí, porque es un número infinitamente grande,
Pero por más infinitamente grande que lo vaya haciendo, porque esa es la idea de que no es un número, se va haciendo cada vez más grande. Pero por más grande que se haga, al multiplicarlo por 0, el resultado, en todos los casos, siempre va a ir dando 0. O sea que en este caso, da 0. ¿Está bien? Bueno, ¿qué es lo que quería mostrarles acá? Que estoy resolviendo un límite. Fíjense que empecé con las propiedades de las leyes, ¿no? Usé la ley del producto acá. Pero lo terminé resolviendo a partir de las gráficas. ¿Sí? Entonces yo digo, intento con las leyes del límite. Si ya lo puedo resolver, decir que da una constante, ya está. 2040. Si me da indeterminado, por supuesto que no. Me fijo si puedo resolverlo a partir de la gráfica, como estos. Son indeterminados, pero lo puedo resolver a partir de, una vez que use las leyes, a partir de las gráficas de esta función. Esta es una función que yo puedo decir qué es lo que le pasa, y esta es una función que puedo decir qué es lo que le pasa. Lo mismo que si fuese un logaritmo, ¿sí? Podría ser exponencial, logaritmo. Yo hago la gráfica analizando si crece o decrece. Ojo que eso es importantísimo en las exponenciales y en los logaritmos, porque si no me va a cambiar los límites. Y a partir de la gráfica defino el límite. Y cuando eso no funciona, la última posibilidad para resolver límites es, hay que salvar indeterminación. Cuando yo no lo hice todo eso y me sigue quedando que no lo puedo resolver porque me queda una indeterminación, como las que estábamos diciendo recién, 0 sobre 0, infinito sobre infinito, 0 a la 0. 0 a la 0 no la hemos trabajado. Pero bueno, indeterminación hay muchas, pero no hemos trabajado tantas. Nosotros, además de estas indeterminaciones que las resolvemos de la gráfica, hemos trabajado en el práctico 0 sobre 0, infinito sobre infinito y infinito menos infinito. Básicamente en las prácticas han trabajado esas tres indeterminaciones, que son indeterminaciones que pueden aparecer cuando usan las leyes, ¿sí? Usan las leyes, o quieren resolver algo, usan las leyes y quieren ver de la gráfica y me queda algo de este tipo, entonces me queda indeterminación y hay que salvar la indeterminación. ¿Qué vamos a salvar y qué indeterminaciones les van a aparecer? No les van a aparecer cosas que no hemos trabajado. Van a aparecer indeterminaciones del tipo de las que hemos estado trabajando en el práctico. ¿Está bien? Entonces, fíjense si tienen alguna del práctico que no hayan podido resolver o del parcial, la vemos. Los chicos que estaban preguntando sobre esto. Y si no, vamos a las preguntas de derivada. Sí, la mía, fui uno de los que preguntó, es cómo salvar, la mejor forma de salvar la indeterminación en infinito menos infinito, por ejemplo. Bien, en este infinito menos infinito. Sí, porque lo otro más o menos lo sé. Bien. Es más simple, pero es ¿Tenés un ejemplo ahí a mano que me lo puedas decir? La verdad que no, pero si quieres buscar algo. Bueno, a ver, no. A ver si no lo... Anda buscando por las dudas, yo voy intentando plantear uno. Ok. Cuando tiende, vamos a poner que tiende a infinito, para que te quede infinito menos infinito. Bueno, vamos a poner algo simple, pero que no es tan simple cuando uno lo quiere resolver así, eso. ¿Qué pasa ahí si queremos, le vamos a poner más infinito para que quede claro, ¿no? Que infinito, porque si yo pongo así, ojo en el parcial, si yo pongo el límite cuando x tiende a infinito, acá tienen que sacar los dos, ¿sí? Como ahora no me interesa sacar los dos porque lo que me interesa es lo que vos me estás preguntando, vamos a poner cuando tiende a más infinito acá. Entonces, ¿qué pasa acá si yo quiero sacar el límite cuando x tiende a más infinito de esto? Uno intentaría, como dijimos recién, primero usemos las leyes, a ver si sale. Si usamos las leyes, decimos, bueno, esto es una resta, entonces el límite de la resta es la resta de los límites, o sea que sería el límite cuando tiende a más infinito de 5x a la cuarta, menos el límite cuando x tiende a menos infinito de 3 por x, porque el menos ya lo puse acá. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, y ahora sigo usando las propiedades del límite. Acá sigo usando las propiedades del límite, acá tengo un producto.
las leyes digo. Sigo usando las leyes, acá me queda el producto, entonces el límite del producto es el límite del 5, cuando x tiende a más infinito, por el límite de x a la cuarta, cuando x tiende a más infinito. Menos, y de nuevo, acá este menos es para todo. O sea que menos... Profe, para que te interrumpa, tengo una duda. Sí. Ahí, si vos, por ejemplo, en el primer término que usted lo dividió en resta y después multiplicación, uno ya a simple vista se da cuenta que el resultado es infinito. Directamente lo podés poner, Sí. por ejemplo, en la parte de la multiplicación sería. Acá. Vos me decís acá, yo me doy cuenta directamente que si separo los límites, ¿no? Acá tendría que separar los límites, pero el límite de esto es una constante positiva por algo que va a tender a más infinito, entonces vos decís, me doy cuenta que esto me va a dar más infinito. ¿Eso me decís? Claro, no sé si estaría bien como lo deduzco. No, está bien. Lo que pasa que, ¿cuál es el objetivo? Si el objetivo es el calcular nada más, está perfecto. Si el objetivo es, resuelve los límites empleando, como les han dicho en el trabajo práctico, empleando las leyes del límite, ¿sí? De alguna manera, profe, no estaría como incompleto, o sea, está bien que lleguemos a ese resultado, pero sería como que nos estaría faltando más procesos y hay que desarrollarlo de manera más práctica, por lo que estaría incompleto, lo que dice mi compañero. Exacto. No están aclarando por qué da más infinito. Está bien que da más infinito, pero ustedes no están dejando claro qué están utilizando para llegar a decir que da más infinito. Una cosa muy diferente sería decir, bueno, esta es una función, no tienen otra manera. No tienen otra manera que decir que, salvo que me ponga, estoy pensando cómo simplificar la escritura. Decir, si no te pidieron que hagas esto, si te piden que hagas esto, lo tenés que hacer. Porque te están diciendo expresamente utilizando las leyes del límite, ¿sí? O dejando expresado el procedimiento utilizado para el cálculo. No que lo pongas directamente, el resultado. Entonces, una manera sería decir, bueno, esto da más infinito y acá escribir por qué. Porque, y en palabras lo podrían poner, porque el límite de este primer término, usando las leyes, es el límite del producto y acá me queda, ponerlo en palabras, el límite de la constante, me queda el límite de la constante, que es la misma constante, por el límite de x a la n, que por la propiedad, de nuevo, la ley de la potencia, es el límite de infinito elevado a la cuarta. Que lo escribas en palabras, pero no lo voy a escribir en palabras, lo voy a justificar, porque si yo no hago esto, no se entiende de dónde sale el más infinito que vos estás diciendo. ¿Está bien? Bueno, y acá, lo mismo. Tengo un producto. Entonces este sería el límite de 3 por el límite de x, cuando x tiende a menos, no, más de acá, a más infinito, me olvidé acá, a más infinito. Bueno, moraleja, vamos con esto. ¿Esto qué pasa? Es el límite de una constante, tienda a donde tienda la x, en este caso me da la constante. Este es el límite de una potencia. Entonces, ¿qué es eso? El límite de x, yo puedo sacar esto, por la propiedad del límite es elevado a la cuarta. Entonces me queda infinito elevado a la cuarta. Me va a seguir siempre positivo, me va a quedar infinito positivo. ¿Está bien? Por esta ley de la potencia. Y acá el límite de la constante sigue siendo la misma constante y el límite de la x, recordamos que siempre terminamos derivando en esto, ¿no? ¿Qué es? La y igual a x, perdón. La y igual a x que pasa por el 1, 1, 2, 2 y así sucesivamente. O sea que cuando x tiende a infinito, la y también se va a ir a más infinito. Entonces,
a medida que X se haga infinitamente grande, la Y va a dar lo mismo infinitamente grande. Luego acá es más infinito. Acá ya calculé los límites y termino diciendo, bueno, entonces, ¿qué me queda? Un número infinitamente grande por 5 me da infinitamente grande. Y un número infinitamente grande por 3 me da infinito, pero acá le tengo que restar. Luego acá me queda menos infinito. Entonces, cuando llegué a esto, usé las leyes, digo, estoy haciendo utilizando las leyes del límite, usando las leyes del límite, me queda esta indeterminación. Entonces, escuchen acá lo que voy a decir y de paso le respondo al compañero que preguntó recién. ¿Qué pasa si en el parcial me dan este ejercicio y me dicen calcular este límite? ¿Está bien? Entonces uno dice, si yo pruebo, porque es cierto que lo que ustedes van a hacer es esto, primero reemplazar acá y ver qué pasa. Y cuando reemplaza acá se van a dar cuenta que me queda infinito positivo, como dice el compañero, y acá me queda infinito negativo. Entonces se dan cuenta rápidamente y van a decir esto, por las leyes del límite, yo voy a hacer lo que hizo el compañero. Voy acá directamente o voy acá directamente. ¿Por qué hago directamente esto? Porque me quedo en determinación y sé que con eso no resolví nada. Cuando llegué a una indeterminación, digo, no hice todavía el ejercicio. Entonces, en estos casos, puedo obviar esto. Podría decir esto, no lo hacemos. En este caso. ¿Por qué esto no lo hacemos? Porque eso no me sirvió para dar una respuesta. Esto no me sirvió para dar una respuesta porque simplemente llegué a un límite indeterminado. Entonces, yo recomiendo, reemplacen y se fijan. Si llegan a una indeterminación, busquen la manera de resolverla. Y no hace falta hacer esto. Pero si ustedes reemplazando llegaron a una solución, entonces tienen que hacer esto, porque es el mecanismo que les sirvió llegar a la solución. ¿Se entendió? Acá lo puedo obviar, como decía el compañero, acá lo tengo que hacer. En este caso no sería necesario sí decir que voy a utilizando las leyes del límite, llego a que me quede esta indeterminación. Como es una indeterminación y no resolví nada, no hace falta hacer esto. Entonces, ¿por qué? Porque no lo resolví, eso no me permitió resolverlo. Entonces, busco la manera de resolver la indeterminación. Esta indeterminación. Y copio la que escribí, la función era el límite cuando x tiende a más infinito de 5 por x a la cuarta menos 3 por x. Sí, 3 por x. ¿Qué hacemos? Ya sabemos que acudiendo, reemplazando y vimos que me queda una indeterminación, no me sirve. Entonces, ¿cómo buscamos resolver esa indeterminación? Que es, acá lo voy a escribir, de tipo infinito menos infinito, como dijimos allá arriba. ¿Cómo resuelvo esa indeterminación de tipo infinito menos infinito? La manera más simple era sacando de factor común el mayor exponente. Aunque no sea factor común. Estamos diciendo, no el factor común tradicional, que es el factor común en cada término, sino el mayor exponente. Yo puedo sacar x a la cuarta de factor común. Entonces, acá, ¿por cuánto lo tengo que multiplicar para que me quede 5x a la cuarta? Por 5. 5. Directamente este por 5 me da el primer término. Menos, y en el segundo caso, ¿por cuánto lo tengo que multiplicar para que me quede una sola x? Yo tengo 4. Y el 3. 3 sobre 3 dividido. X, ¿cuántas veces? 3 veces. Entonces, fíjense que en este caso, yo estoy diciendo, bueno, acá, este por este me da 5x y este por este término me da el 3x, porque en la división se resta y me queda una sola x. Bien. Y ahora uno dice, bueno, saqué factor común, ¿y ahora qué me permite hacer esto? Me permite usar las leyes, así como usé las leyes recién en la resta, acá tengo una multiplicación para usar las leyes, ¿sí? Entonces, ¿qué hago?
Uno podría decir, bueno, escribo directamente, que es lo que les gusta a ustedes, uso ahora las leyes o las propiedades. ¿Cómo las llamamos en el teórico? ¿Leyes o propiedades del límite? No me acuerdo. Leyes de los límites. Las leyes de la suma y la resta, bien. Entonces, y del producto. Entonces, en este caso me va a quedar el límite de x a la cuarta por el límite de, bueno, acá de la resta, pero yo ya puedo separar acá, me va a quedar por todo este límite, pero este límite también lo puedo usar por las mismas leyes. Entonces me va a quedar el límite de 5 menos el límite de 3 sobre x al cubo, todo cuando x tiende a más infinito. ¿Está bien lo que estoy haciendo? ¿Está bien? Sí, sí. Bueno, Sí, profe. ahora digo, bueno, pero ahora vemos que quedó. Esto, de nuevo, puedo, por las mismas leyes del límite, sacar este 4 afuera, entonces decir, es calcular el límite como si fuera de la lineal igual a x, y después lo elevo a la cuarta. Esto, o sea que esto daría infinito positivo. ¿Estamos de acuerdo? Infinito, cuando x tiende a más infinito, el límite de x es más infinito. Multiplicado 4 veces va a dar un infinito muy grande seguramente. Y acá, la constante va a quedar, ¿qué va a quedar? Va a quedar 5. 5. Y este Y límite, después el 3 queda en 0. exacto. ¿Por qué queda en 0? Porque acá me queda una constante sobre algo que tiende a infinito. Vuelvo, esta era la idea gráfica, ¿se acuerdan? Que dijimos, esto lo resuelvo de manera gráfica. ¿Por qué? Porque una constante sobre algo que tiende a infinito es parecido a lo que mostramos hace rato. Acá. Esto. Una constante sobre algo que tiende a infinito acá abajo. Cuando tiende a infinito, una constante que tiende, sobre algo que tiende a infinito tiende a 0. No hay dudas que tiende a 0 porque es una racional. O sea que esto tiende a 0. Entonces me queda, se me salvó la indeterminación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me queda infinito positivo por, y acá ya no hay indeterminación, porque esto me queda una constante positiva. Luego, incluso si acá me fueron menos 5, ¿no? Si yo acá hubiera cambiado, en vez de poner 5, hubiera puesto menos 5, ¿qué hubiera pasado? ¿Me quedaba indeterminación o no? ¿Podía terminar de resolver esto? ¿Qué me daría? Sería menos infinito. Exacto, exacto. Porque yo digo, tengo un infinito positivo multiplicado por una constante, porque esto se va, por una constante que me queda negativa, o sea que me convierte el infinito en infinito negativo. Les cambié acá esto porque me parecía acá, ¿sí? Porque no cambia nada lo que estábamos haciendo, en la constante sigue siendo la misma constante, pero sí cambia acá en el resultado final que no es solo que si fuese 5 positivo puedo decir que me quedó infinito positivo. Si es una constante negativa por un número infinitamente grande, es un número infinitamente pequeño, o sea, tiende a menos infinito. Y lo pude resolver. Bueno, moraleja, este tipo de indeterminación de infinito menos infinito se saca con el factor común, que no es ese factor, digamos, que no es un factor común, sino con mayor exponente. ¿Por qué? Porque el hecho de sacar mayor exponente me va a hacer que uno de los términos tienda a 0 y me salva la indeterminación. ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. Sí, profe. ¿Alguna otra? Profe, hay un chico que tiene una consulta ahí en el chat. Bueno, ahí voy. Esperen que voy a bajar esto porque siempre me olvido de agregar hojas y después me queda todo de vuelta. Lo vamos a dejar al principio para que me queden ordenados, si no después me tuve que darle vuelta el otro día y me costó. Vamos a ver cuál es la duda del chat. ¿Cuál es la mejor manera de resolver la indeterminación 0 por infinito? Bueno, 0 por infinito depende, ya dijimos que daba 0. Infinito menos infinito ya lo hicimos. Más abajo, profe. A ver, ¿cuál es la que decimos? Facundo, si sacamos factor común una x,
una X, que me quede X al cubo. También, está bien, podría ser. A ver, esa es la que dijo Facundo. En este que estamos haciendo, él dijo, si sacamos factor común que existe, en este caso X de factor común, me lo resuelvo porque acá me queda una constante. Sí, es cierto. Sí, también puede ser. Sí, puede ser, Facundo. Está bien. Bien, está bien, Facundo. ¿Alguna otra? Bueno, vamos a... Bueno, vamos a las otras preguntas. Voy a volver a las preguntas que hicieron. Habían preguntado sobre... perdón. Esta sobre el límite que empecé por el orden de los contenidos que hemos trabajado. Y después me preguntaban derivada por definición y alguna derivada que me dijeron que miráramos en el parcial. Vamos a ir a buscar el parcial. La prueba parcial que les pasé. La prueba de parcial. ¿Cómo la llamamos la prueba de parcial? ¿Así, prueba de parcial? Función. Práctica. Práctica. ¿Cómo se lo subí el archivo? Práctica de segundo parcial. Práctica de segundo parcial. Bueno, este era el parcial, ¿puede ser? Si estuvieron practicando. Sí, profe, es. Bien. Y de acá me estaba preguntando definición derivada por definición y vamos a ver las dos cosas. Fíjense que acá, en esta función, bueno, acá hay un límite. A ver, alguien lo hicieron, de paso lo vamos viendo. Este límite, cuando x tiende a 3, ¿qué hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Bueno, quedó el límite y queda de ambos lados que es por 6, así que se mantiene la continuidad. Reemplazando la X por el 3, haciendo por izquierda y por derecha. Por izquierda y por derecha de 3. Sí, con su respectiva función. Ah, cambia la función. 3 por izquierda es x menor que 3, toman esta función. La lineal, me queda 2 por 3, me da 6. Y 3 por derecha toman esta otra función. ¿Está bien eso? Profe, yo tengo una duda ahí. Sí. Ahí cuando usted dice de tomar por derecha o por izquierda, ¿se toma con el 3? O por ejemplo, si es por derecha 3,1 y si es por izquierda 2,9. Así No. sería porque me dijeron, uno me dijo, no, deja el 3, y otro me dijo, no, por ejemplo, si es el 3, ponerle 2,9 o 2,8, si es por izquierda. ¿Se da cuenta? Sí, no, está mal. La idea de tomar valores cercanos a 3 de la izquierda y de la derecha es una idea que la vimos al inicio para entender qué era calcular un límite. ¿Está bien? Pero después, fíjense que recién me acaban de preguntar, ¿qué maneras tenemos de calcular límite? Y es cierto que podríamos acudir a ese ir aproximándome y viendo, a ver, tomando 3,01, 3,001, 3,0001, tomar muchísimos valores. Pero no se hace. Eso no tiene sentido. No se hace, ¿por qué? Porque tomando eso, yo tengo que tomar muchísimos valores y ver a qué se va aproximando. Ninguno de esos valores es el límite. Ninguno. No es que yo tomo en 3,1 y lo tomo en 2,9 y ya veo cuál es el límite. No, tengo que ver si es cierto que hay una aproximación con muchos puntos. Eso no se hace. ¿Qué es lo que se hace? Se usan, como dijimos recién, tengo 3 opciones. Leyes del límite, límite de la suma, límite de la resta, límites gráficos, y después si me aparece una indeterminación, calcular el límite salvando indeterminaciones. Entonces, yo quiero sacar el límite en 3 de esta función. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que tomar, como están diciendo los compañeros,
Tengo que tomar, como dicen los compañeros, tomar en 3 significa tomar, el 3 está acá, mayores que 3 acá y menores que 3 acá. Y tomar el límite en 3 no es en 3, no es cuánto vale en 3. Si yo saco el límite solamente acá y digo el límite da 6 porque reemplazando acá me da 6, está mal. ¿Por qué? Porque la idea del límite es aproximarme por derecha y por izquierda. Y esta función cambia. Tengo distintas funciones por derecha y por izquierda. Entonces, si yo quiero tomar este límite, tengo que separar sí o sí en 2 cálculos. Uno de los cálculos que voy a tener que hacer es calcular el límite cuando x tiende a 3 y voy a separar. Supongamos que sea por izquierda. ¿Qué significa 3 por izquierda? Que voy a tomar que la x va a ser más chica, menor que 3. No importa el igual. Cuando uno toma límite, el igual no importa. Tomo menor que 3. Pero menor que 3 es acá. ¿Qué función es? Es la 2 por x. Perdón. 2 por x. Bien, 2 por x. Pero ahora, ¿cómo saco este límite? Uso las leyes, el límite del 2, el límite de x, cuando x tiende a 3, y me va a quedar 2 por 3, por las leyes, ¿sí? Separando, y me va a quedar 6. Este límite está. Pero con eso no se resuelve, porque solamente por izquierda tiende a 6. El límite en 3 no es solamente por izquierda, tengo que sacar también el otro límite. Tengo que sacar por derecha, o sea que ahora tendría que sacar el límite cuando x tiende a 3 por derecha. ¿Qué significa por derecha? Que la x ahora es más grande que 3. Luego, la función g de x no es la misma. Es esta, es x al cuadrado menos 9 sobre x menos 3. ¿Qué pasa si yo uso las leyes acá? Me va a quedar 3 al cuadrado, 9 menos 9, 0. Y abajo 0. Usando las leyes, esto va a quedar en determinación de tipo 0 sobre 0. O sea que acá me queda una indeterminación. Tengo que salvarla. Una manera de salvarla sería hacer... ¿cómo lo hicieron ustedes? Yo hice diferencia de cuadrado arriba y cancelé la Diferencia de abajo. cuadrado. Entonces me queda x menos 3 por x más 3. La base acá es x y la base acá es 9. O sea, x menos 3 por x más 3. ¿Está bien? Entonces, en este caso, como abajo también tengo el x menos 3, y ahora sí aparece el x menos 3 acá, y acá arriba como factor se puede simplificar este con este, y me queda el límite. Me quedaría el límite de x más 3. Lo escribo acá arriba. Me queda el límite cuando x tiende a 3 por derecha, estamos haciendo, es x más 3 me queda. El límite de x más 3. Y cuando tiende a 3, tiende a 6. ¿Qué pasó? Si por izquierda tiende a 6 y por derecha tiende a 6, como estos dos son iguales, existe el límite, ¿sí? Por estos dos resultados, existe el límite cuando x tiende a 3, y ahora lo pongo solo a 3, ¿sí? De la g, existe, dijimos, y vale ¿cuánto? 6. Existe y vale 6 porque lo acabamos de sacar, que tanto por derecha como por izquierda me da 6. ¿Está bien? Luego, existe, vale 6. Bueno, después analizar la continuidad es muy simple porque ya tengo analizado el límite. Si el límite vale 6, para que sea continua tendría que estar definida en 3, ¿sí? Tendría que estar definida acá, y está definida, y también vale 6. O sea que cuando el límite coincide con f de 3, es continua y listo. Vamos con lo que me estaban preguntando. Ya me olvidé que me estaban preguntando. No era continuidad. Eran, bueno, los límites ya lo hemos visto, eran derivadas por definición. Era algo de derivada, profe. No ¿Cómo? había continuidad. Era algo de derivada, no había... Por definición.
Acá, lo que pasa es que acá no está. Supongamos que, dejen de pensar, ¿cómo lo hacemos? Acá no me lo están preguntando, pero supongamos que me quisieran quisiera calcular la derivada de g en 6. Me estoy complicando mucho. No me la preguntan acá, porque me está preguntando derivada por definición, me dice el compañero. ¿Está bien? Voy a ir al Word a llevar esta función. Voy a llevar al Word esta función para explicar lo que quiero explicar de la derivada por definición. Porque acá no está en el parcial, en este parcial no está. Pero lo vamos a hacer, ya que lo preguntaron. Fíjense si tuviéramos, vamos a hacer acá, voy a poner la función que teníamos, que era g de x Bueno, la función, voy a escribir acá la función que tienen, g de x, que tienen en el parcial, y la vamos a hacer, es la constante menos 1 cuando la x es menor que 0. Después, es la lineal 2 por x cuando la x está entre 0 y 3, igual acá. Y después, es este cociente de x cuadrado menos 9 sobre x menos 3, cuando la x es más grande que 3. Supongamos que me preguntaran, y lo vamos a hacer rapidito, porque ya lo vimos en la clase pasada también, y me lo preguntaron. Supongamos que quisiera sacar esto. Calcular esto. ¿Cuánto vale la derivada? Me preguntaran cuál calcular la derivada de esta función en el punto 3. ¿Qué harían? Definición. Bien, tengo dos opciones. ¿O no? ¿Se acuerdan que la clase pasada Sí. me preguntaron una función definida por parte y dijimos que había dos opciones? La correcta y la que está realmente utilizando la noción de la derivada es la por definición. ¿Qué diría la definición? Ahora lo vamos a hacer. El límite, cuando h tiende a 0, de g, ¿de quién? De 3. De 3, en A, 3 más Menos h. A más H. Exacto, menos g de 3 sobre h. ¿Estamos bien? Eso sería lo correcto, usar la definición. ¿Pero por qué usar la definición? Porque no tengo una sola fórmula acá. Entonces, yo no es que voy a hacer la derivada en 3, es lo mismo que en cualquier punto, porque justamente encima, justamente en 3, si me preguntaran en 2, si me hubieran dicho, calcule la derivada en 2, y yo ahí veo como que no tengo mucho problema, porque digo, bueno, pero la derivada en 2 es alrededor del 2, ¿o no? El límite está diciendo alrededor de ese punto. Es un límite alrededor del 2. Pero alrededor del 2, siempre va a ser esta función, no va a cambiar. Luego la derivada de esa función podría decir que alrededor del 2, de x igual a 2, la derivada es siempre la misma función, la derivada de 2 por x. Entonces podría usar las reglas, perdón que me fui. Yo no estoy grabando, Santiago, estás grabando vos. Leí eso. No estoy grabando. La derivada de esto es 2. 2 por la derivada de x, que es 1, o sea que es 2. Luego uno podría decir siempre alrededor de 2, la derivada es 2. Entonces, en el punto 2 va a ser eso, no va a tener dudas.
¿Qué es lo que pasa en este punto que me están preguntando? La derivada de esta función g alrededor del 3 no es esta sola. ¿Me siguen? Entonces uno o lo puede hacer por definición, que es lo que hicimos en la clase pasada, lo hicimos de las dos maneras, sigo y calculo h por derecha y por izquierda, porque acá me va a separar. Por derecha significa que es más grande que 3 y tomo esta función. Y más chico que 3 tomo esta función. O hago eso, o podría, vamos a hacer esto, si tengo claro que es alrededor, podría decir, bueno, ¿qué sería la función derivada? También va a ser una función por parte. Si acá es una función por parte la g, la derivada también va a ser una función por parte, que para los x menores que 0 va a ser la derivada de menos 1. ¿Pero cuánto da la derivada de menos 1? Chicos. 0. 0. Entonces, podría decir, vamos a hacer la forma más fácil, total después esta, si ustedes quieren, después la ven y tiene que dar lo mismo, ¿no? La derivada de la constante es 0. ¿Y cuándo va a ser 0? Para los x menores que 0. Siempre acá teniendo cuidado que siempre los iguales desaparecen acá. Porque en la derivada tengo que ver los entornos. Entonces, para todos los menores, no en 0, para todos los menores va a ser 0. ¿Qué va a pasar para todos los x entre, y ahora no con el igual, entre 0 y 3? Más grandes que 0 y más chicos que 3. Va a ser la derivada de esta función, porque voy a estar alrededor, ¿sí? Cuando, no para el 0, sino para los más grandes que 0, voy a tomar un entorno chiquito, pero lo voy a tomar alrededor de esta función. Entonces va a ser la derivada de 2 por x. ¿Y cuál es la derivada de 2 por x? Lo mismo que hicimos recién. Por las reglas, la derivada de 2 por... Bueno, acá por las reglas de la derivación, la derivada de esta por esta sin derivar, que sería 0, más 2 sin derivar por la derivada de x, que es 1. Me queda esta función. Y por último, la derivada de, para cuando x es más grande que 3, no para 3, para cuando es más grande que 3, va a ser la derivada de esta función. ¿Me siguen? Sí. Bueno, ¿y cómo la hacemos? Vamos a hacerla acá abajo. Por regla te queda 2x menos 0. Es la derivada de esto, ¿no es cierto? Pero la derivada de esto es la derivada de ¿qué? De un cociente. ¿Cómo se deriva el cociente? Vamos a escribir. Sería la derivada del numerador, ¿sí? Por el denominador como está, menos el numerador como está, por la derivada de esta, del denominador. ¿Sí? Acá deriva el numerador por este sin derivar, menos el numerador como está por la derivada del denominador, todo sobre el denominador al cuadrado. Esa sería la derivada, que todavía no la hice. ¿Qué hay que derivar? Voy a derivar lo que dice que hay que derivar. Hay que derivar esto. ¿Qué me da? Es una resta, entonces ahí sí uso la regla de la resta. La derivada de x al cuadrado es 2 por x. Bien, menos la derivada de la constante que es 0. Todo eso por x menos 3 menos como está y la derivada de esto. La derivada de x que es 1 y la derivada de la constante que es 0. Lo demás ya está listo, no tiene nada más que derivar, ya derivé las dos funciones que tenía que derivar para hacer la regla del cociente. Bien, ¿qué tendría que hacer ahora? Yo tengo que poner una función acá. Entonces voy a tratar de ver si esto se queda más breve, si lo puedo simplificar. Esto da 2x, esto se va, por esto. Entonces yo puedo distribuir 2x por este y 2x... esperen. Estoy viendo si... Lo vamos a dejar así nomás. No estoy viendo si sacando factor común se simplificaba más, pero vamos a hacer esto. 2x por x me queda 2x al cuadrado, ¿sí? El 2x por x me queda 2x al cuadrado. Y el 2x por el 3
menos 6x. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Este 0 también se va, multiplicar por 1 es lo mismo que no hacer nada, o sea que me queda acá menos esto, pero yo acá puedo alterar este signo, lo meto dentro de paréntesis, entonces me queda el opuesto de cada uno de estos, me queda el x cuadrado restando y el 9 sumando. Todo sobre, estoy tratando de simplificar, no sé si me va a resultar. Bueno, acá puedo resolver este con este. Me queda 2x cuadrado menos 1x cuadrado, me queda uno solo. X cuadrado menos 6x más 9, todo sobre x menos 3 al cuadrado. Bueno, listo. Yo lo puedo dejar así. Este que sería la función derivada, la derivada de g, cuando, esto era cuando la x es más grande que 3. ¿Estamos de acuerdo? Era esto, lo que necesito acá. Esto, x al cuadrado menos 6x más 9, todo sobre x menos 3 al cuadrado. Cuando x más grande que 3, esa es la función y acá lo hice con el cálculo auxiliar aparte. ¿Está bien? Ahora vamos a la pregunta. Volvamos a la pregunta. Si yo quisiera, ya tengo, fíjense que ¿qué hice? Fui a buscar la función derivada. ¿Estamos de acuerdo? Fui a armar la función derivada para poder calcularla en cualquier punto, pero ojo. Cuando yo digo cualquier punto acá es cualquier punto más chico que 0, cualquier punto entre 0 y 3 y cualquier punto más grande que 3. Si ahora quiero sacarla me interesaba en 3, la derivada en 3, en realidad voy a tener una derivada por la derecha cuando x es más grande que 3 y voy a tener una cuando x es más chica que 3. Para los más grandes que 3 voy a tener esto. La derivada me va a dar lo que me dé acá. Y cuando tenga más chica que 3, la derivada me va a dar 2, ya sabemos. O sea, para los menores que 3 me va a dar 2. Y para los más grandes que 3, cuando me esté aproximando del lado de la derecha, ¿qué me va a pasar? Es esta la derivada. ¿Y cuánto da esto en 3? Bueno, hay que hacerlo, no sé. Me queda 3 al cuadrado da 9, menos 6 por 3, 18. ¿Indeterminado puede ser? Más 9. Ah, me daba indeterminado. ¿Esto da indeterminado también? Claro. Claro, da 0 sobre 0. O sea que hay que salvarla. Acá hay que salvarla. La derivada en 3. Vamos a tener que hacerla acá. Claro, porque me queda indeterminado. Si acá me diera una constante ya estaría. Porque veo si es lo mismo que esta, la derivada existe, y si por este lado me da una derivada distinta, no existe. Ahora, lo que pasa es que esta función, cuando yo quiero sacar cuánto me da en 3 por derecha, para los mayores que 3, ¿a qué se va aproximando? Cuando me aproximo a 3 acá, hay que hacerlo, hay que salvarlo. ¿Sí? Evaluarlo en 3 a esto. Sacar el límite cuando me acerco a 3. El límite por derecha me da 2 y el límite por izquierda me da 2 y por derecha cuando me aproximo a 3, esta función ¿a quién se aproxima? Es la pregunta. Hay que sacarla. ¿Lo hacemos? Bueno, acá se hubiera simplificado el cálculo si esto ya estaba. Pero acá justamente cuando yo hago 3 menos 3 me da 0 y acá me da 0, entonces me queda indeterminación, luego no puedo resolverlo
Por eso acá no está definida, ¿no es cierto? Pero uno diría a dónde se aproxima, entonces habría que sacar el límite de esto. Que ya sería la misma complejidad que haber sacado el límite de arriba. Que este era por definición. En una de las partes iba a sacar el límite de esto, que iba a quedar esta función. ¿Me entienden? Yo diría, ya que estamos haciendo esto, lo terminamos. Sacamos el límite cuando me aproximo, perdón. Me fui. Acá. Vamos a sacar a dónde me aproximo cuando me aproximo a 3. Entonces es x cuadrado, x cuadrado, el límite cuando me aproxime a 3, para saber qué le pasa a esa función en 3. ¿A dónde se aproxima? Si, si yo digo me dio indeterminado es porque no la resolví. Entonces, cuando me aproximo a 3, ya sabemos que 3 por izquierda menor que 3 me da 2, porque eso no hay dudas. Pero cuando es por derecha, cuando me aproximo a 3 del lado derecho, ¿a dónde me aproximo? No lo sé. Entonces tengo que sacarle el límite a esta función derivada, a la función derivada, para ver la función derivada si se aproxima a algo o no. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? X cuadrado menos X más 9. Vamos a hacerla. X cuadrado menos 6X, acá lo tengo. Más 9, cuando me aproximo a 3. X cuadrado menos 6X más 9 sobre X menos 3 al cuadrado. Bueno, ¿y cómo sacamos este límite? Es indeterminado. ¿Qué estrategia podemos utilizar? Distribuir esto y después sacar la estrategia de 0 sobre 0 usando el mayor exponente. ¿Les parece? No estaba en el parcial porque eso te complica bastante, pero bueno, se puede hacer. Más 9, abajo es el cuadrado de x, el doble producto de 3 por x, negativo, ¿sí? 2 por 3, 6x, más el cuadrado de 3. Pero acá ya está. ¿Qué pasa con esto? Queda 1. Queda 1, porque fíjense que esto y esto son lo mismo. Acá está más sencillo, pero si yo no me hubiera quedado exactamente lo mismo, hubiera seguido la indeterminación, yo podría sacar el factor común, la estrategia que ustedes conocen. Pero acá no es necesario, porque yo puedo simplificar, porque es lo mismo arriba y abajo. Entonces estoy sacando el límite de 1, en realidad, cuando x tiende a 3. Luego, eso me va a dar 1. O sea que, en definitiva, cuando yo me aproxime a 3, que en realidad es 3 por izquierda, dijimos, ¿no? 3 por izquierda es esta función. Por derecha. ¿Por derecha no era la que ya estaba? No, por izquierda es 2. Ah, por derecha, bien. Por izquierda, menor que 3 era 2, y por derecha, la derivada por derecha era esta función. Entonces, cuando yo la quiero reemplazar, quiero sacar esta función en 3, pero yo no sé qué le pasa en 3. Veo a quién se aproxima, y vemos que se está aproximando a 1. ¿Sí? Por derecha, me dicen. Entonces, por derecha, que era lo que me faltaba, cuando x es más grande que 3, esto me está diciendo que la derivada en 3, para cuando x es más grande que 3, ¿sí? De la derecha del 3, me da el 1. Pero de la izquierda del 3, el límite era diferente. De la izquierda me estaba dando 2. Entonces, para los mayores que 3, salvando la indeterminación, es 1. Y para la izquierda es 2. ¿Qué concluyo entonces? Que no existe la derivada en 3.
¿Por qué no existe? Porque si existiera, tendría que darme lo mismo de los dos lados. Tanto del lado derecho como del lado izquierdo, esta función debiera dar lo mismo, aproximarme a lo mismo. ¿Se entendió? Se podría hacer por el límite también, que es usando la definición, ¿no? Y acá iba a tener que separar el límite por derecha y por izquierda, que hubiera sido más o menos parecido a esto. Y iba a llegar a lo mismo, ¿eh? Acá, si ustedes hacen esto para practicar, van a tomar el límite cuando h tiende a 0 por derecha. Entonces, 0 por derecha quiere decir que van a estar tomando más grandes que 3. Entonces van a tomar la función x cuadrado menos 9 sobre... No es esta función, perdón. Es esta función evaluada en 3 más x. Hay que hacerla, ¿sí? Pero lo que quiero decir es que van a estar tomando como si fuese x más grande que 3. Van a evaluar la g de 3 más h menos la g de 3, bueno, la g de 3 siempre da lo mismo, sobre h, y van a llegar con este 3 por derecha, van a llegar a 1. Acá tienen que llegar a 1, tienen que hacerlo y van a llegar a 1. Y cuando hagan acá 0, límite, cuando tiende a 0 por izquierda, van a estar tomando menores que 3, porque esto es más chico. Pregunta, ¿reemplazo todo Y van el a 3 más h o solamente el 3? ¿Cómo? ¿Reemplazo todo el 3 más h o solamente el 3? Todo el 3 más h. Acá dice G de 3 más h. Reemplazo el 3 más h en lugar de la x acá y en lugar de la x acá. O sea que quería 3 más h al cuadrado menos 9. Menos 9 sobre 3 más h menos 3. Está. A ver, sí. Acá esta partecita. El G de 3 da 6. Lo reemplazo acá y el h lo pongo. Dice que todo eso lo tengo que hacer acá y todo eso ya sabemos que me tiene que dar 1. Ese límite me tiene que dar 1, por lo que acabamos de hacer recién. Y el otro, cuando h tiende a 0 por izquierda, lo voy a estar tomando 0 por izquierda, quiere decir que acá tomo algo más chico que 3. Entonces lo van a estar reemplazando g de 3 más h, ese 3 más h reemplazado acá. Entonces, el otro límite va a ser usando esta función y van a tener que llegar al 2, como llegaron acá con la derivada. El problema es que en esta función se complicó un poco porque a la hora de evaluar la derivada, por la derecha y por la izquierda, por la derecha lo pude hacer y me dio 2, y acá cuando evalué me dio indeterminada. Entonces, ese fue el problema que no terminó de resolver cuánto daría la derivada en ese punto. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Si es que existe. Entonces, hay que ver qué da esa función en x más grande que 3. Esto, cuando x es más grande que 3, ¿a dónde se acerca? Entonces, tomarle el límite a esa función para ese x más grande que 3, que es lo que acabo de mostrarles acá. Y llegamos a que, por el otro lado, la derivada del otro lado, la derivada en 3, cuando x es más grande que 3, en realidad me estaría acercando, me estaría dando 1. Como no me da lo mismo, por derecha y por izquierda, no existe. ¿Sería lo mismo? A ver si para terminar y que vean que no es una cosa tan imposible esto. ¿Sería lo mismo si acá me preguntaran, ¿cuál es la derivada de g en 0? ¿Qué harían? Supongamos que hice lo mismo, que lo quiero hacer Igual 0. O sea, aplica la propiedad. La derivada de g en 0. Yo dije, la definí por parte y es menor que 0 es este, y mayor que 0 es esta. Entonces yo digo, ¿qué pasa si tomo la derivada en 0? En 0, para los menores que 0 va a ser 0. Y para los mayores que 0, ¿qué me da? 2. 2. Ojo. En ese caso, como no definimos si el 0 va a ser por derecha o por izquierda, lo que vamos a tener que realizar son los dos procedimientos, tanto el de derecha como por izquierda. Si yo, a ver, voy a volver a escribir la función acá abajo. Voy a volver a escribir la función para decirles, si ahora me preguntaran, para esta misma función, sigue siendo la función del parcial, pero ahora yo tengo la derivada. Pero ojo, yo ya hice la derivada, pero la derivada como función, es como que me fabriqué una nueva función, que es la función de la derivada. Y esta función vale, ¿qué dijimos?
0 cuando x es menor que 0. Y vale 2 por 1, cuando x está entre 0 y 3. Y para los x mayores que 3 era ese cociente grande que hicimos, ¿está bien? Pero si ahora estoy diciendo, ¿qué pasa si yo quisiera calcular la derivada en el punto 0? Acá me da la función derivada para los menores, me da la derivada para los mayores, pero no me da la derivada en 0. Entonces yo tendría que hacerla separando. Cuando x es más grande que 0, ¿qué me da esta función? Y cuando x es más chico que 0, ¿qué me da esta función? ¿Me siguen? ¿Por qué? Porque la derivada en 0 no se calcula acá, por más que acá estaba el igual. No, la derivada no es una cuestión, una transmisión directa que derivo, uso las reglas de derivación y lo que me quedó acá es lo mismo que va para los mismos x. No, porque la derivada no es en el punto 0, es alrededor del 0. Entonces yo tengo que mirarla tanto a la izquierda del 0 como a la derecha del 0. Como recién miré a la izquierda del 3, a la derecha del 3, para mirar la derivada en 3, para mirar la derivada en 0, la tengo que mirar a la izquierda del 0 y a la derecha del 0. A la izquierda del 0, ¿qué me da la derivada? Para cuando tengo x menor que 0. Ya tengo la función derivada. La reemplazo en 0 y para los menores me da 0. ¿Me siguen? Bien. Sí, profe. Y ahora la tengo que tomar para los mayores que 0, porque justo cambia la función acá. Entonces, para los mayores que 0, ¿qué función es? 2. Por más que yo quiera reemplazar por 0 acá, no hay ningún x. O sea, ¿qué es la constante? 2. ¿Qué pasó acá? La derivada en 0 por derecha es una cosa y por izquierda No existe. Entonces, ¿qué digo? No existe la derivada en 0. ¿Entendió? Sí, profe, una pregunta. Si no pide por definición, es mejor aplicar las propiedades en cada punto. Bien, pero ojo, usar las propiedades y hacer esto que estamos diciendo, pero con este cuidado. Por eso yo digo, esto, si bien es más simple, porque yo hago las reglas de derivación y me queda en cada parte, lo que tengo que tener cuidado es que cuando hago la derivada, acá no me queda en ningún punto de cambio. En los puntos donde cambia la función hay que sacarla por separado. Claro. En un punto, si no es igual en un punto, hay que sacarlo por tanto por derecha como por izquierda. Donde cambia la función, la derivada, tengo que analizarla de los dos lados a ver si me coincide. Si yo hubiera sacado acá, y supongamos que acá me hubiera dado 2 por x, entonces cuando yo reemplace en 0, acá me queda 2 por 0, 0, y acá también me queda 0, ahí sí digo que existe. ¿Está bien? Si fuera, por ejemplo, en la primera, fuera x menor o igual que 0, solamente hacemos esa porque es igual, ¿o no? No. Hay que aplicar igual por los dos lados. Perfecto. Exactamente. Eso es lo que estoy recalcando y es lo que digo que a veces es difícil de entender si ustedes no hicieron la derivada por definición, porque lo correcto acá sería hacer esto que tratamos de obviar ahora, esta. La derivada en 3 sería lo correcto hacerla por definición, es esta. ¿Está bien? Pero uno dice, bueno, yo ya sé que hay que evaluar esto y que lo encima por derecha y por izquierda me va a cambiar, la función es una o es otra. Eso sería lo correcto. Hay una manera más simple que trabajamos, que me la preguntó un compañero la clase pasada, sí, podría derivar, hacer esto, ¿sí? Lo que pasa es que cuando yo derive por parte, esas partes nunca son en un punto, son en entornos abiertos. Entonces acá, por más que dijera menor o igual, acá no va. En la derivada, fíjense que acá decía menor o igual que 3, acá. Acá decía x menor o igual que 3. Y cuando yo hice la derivada, ojo, no puse menor o igual, puse solamente menor. ¿Por qué? Porque en 3 cambia la función y la derivada no es en acá, es por izquierda de 3 y por derecha de 3. Por eso, por más que la función esté definida en los extremos acá, la derivada no. La derivada queda abierto y en los puntos de cambio hay que calcularla. Si yo hago eso, está bien.
Si yo cometo el error de poner el igual de acá, acá, y pensar que la derivada la saco solamente acá, eso está mal, porque me quedé solamente con el lado izquierdo del 3. Para sacar la derivada de 3 me quedé solamente con esto, está mal. O para sacar la derivada de 0, supongamos que el 0 estuviera acá arriba. O acá, está acá, y yo para sacar la derivada de 0 miro acá nada más. Y digo, bueno, la derivada en 0, si pongo el igual acá, va a ser acá. Entonces la derivada en 0 da 2. Está mal, porque me estoy quedando solamente para los mayores que 0. Y del otro lado del 0, la derivada es 0. ¿Por qué? Porque la derivada es un límite a la derecha del punto y a la izquierda del punto. ¿Se entendió? Sí, sí. Moraleja. Tengo dos opciones para sacar derivadas puntuales cuando tengo funciones así por parte. O lo hago por definición, ¿sí? Lo que me va a significar cambiar de función a la derecha del 0 y a la izquierda del 0, va a cambiar de función. O lo hago escribiendo la función derivada, teniendo presente y muy presente y mucho cuidado, que acá los intervalos siempre quedan abiertos. En ningún caso aparece un igual. Por más que acá había igual, en la derivada nunca aparece el igual. Es solamente intervalos abiertos. ¿Qué significa eso? Que la derivada en el punto 0 o en el punto 3 donde cambio, lo tengo que analizar por separado. Derivada en 0, como lo dijimos recién. ¿Qué sería la derivada en 0? Y la derivada en 0 tengo que sacar, acá, si tengo esto, está abierto. Entonces, si me piden justo la derivada en 0, no la tengo ni acá ni acá. La tengo que sacar de los dos lados. A la izquierda de 0, menor que 0, me da esta función, 0. La derivada ya la tengo en 0, para los menores es 0. Y para los mayores que 0 es esta parte. Mayores que 0 es 2. Como da diferente, no existe la derivada. Si diera igual, diría sí, existe la derivada y vale tanto. ¿Se entendió ahora? Sí, sí. Bueno, ya que esa era la pregunta sobre la derivada por definición. Y después, la última pregunta me decía que tomáramos de acá una función, a ver, esta, que fuera para derivar un poco más compleja, que podría ser esta, ¿les parece? ¿La hicieron? O esta, no sé, cualquiera de las dos. Quizás esta más difícil. 3 seno de 2x cuadrado menos 5. Vamos a ponerla ya. Es negativo seno de 2x cuadrado menos 5. Es la función, bueno, no sé si se llamaba g, 3 negativo y seno de 2x al cuadrado menos 5 era. Sí. Bueno, a ver, ¿cómo derivarían? ¿Qué va a ser la derivada? ¿Qué hay acá? Producto. Producto. ¿Cómo se deriva el producto? La derivada de la primera por la segunda sin derivar. Bien. Más. Pero ahora cuando... Bien, vamos a hacer la derivada de la primera. Cuando digo la derivada de la constante va a dar 0. Entonces toda esta parte ni la pongo. Seno ni lo pongo porque sé que se va a ir. Entonces, más la constante sin derivar por... Ahora, esto lo tengo que derivar. ¿Y esto qué es? Voy a poner a todo tilde esto, como diciendo, a todo esto le tengo que hacer la derivada. O sea que la constante queda y derivo la función. Pero ¿cómo derivo esto? ¿Qué es? ¿Qué hay acá? Una cadena. Una cadena. Vamos a llamar G a la de adentro, no sé si quieren así, y la de afuera la F. Entonces, ¿cómo se deriva? Porque es la composición de esta F compuesta con esta G derivada. La derivada de esta regla, ¿qué decía? ¿Cómo es la regla de la cadena? ¿Derivo quién?
Este menos 3 lo dejo y vamos con esto. El primero y después ¿Derivo quién? ¿La de adentro La primero? G, después ¿Cuál deriva? la G, de adentro para afuera. De adentro para afuera. Entonces, derivo la de adentro. Derivar esta es la derivada de, bueno, o lo escribimos. Es De la derivada 4X. bien, derivada de la de adentro es 4, baja, entonces me queda 4x, es la derivada de esto es 4x, y la derivada de 5 es 0. Entonces ya derivé la de adentro. O sea que acá está la derivada de g en x. Pero la regla de la cadena dice la derivada de la de adentro en el x como estaba, pero ahora voy a derivar la de afuera, la f. Y va a quedar en g de x como estaba. ¿Sí? La de afuera, ¿qué es? ¿La derivar qué, en realidad? Derivar seno. El seno, te queda ¿Y cuál es la coseno, derivada de seno? coseno. 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 Pero no va a quedar coseno de x, porque no es en x, es en... Gx sería 2x cuadrado menos 5. Exacto, en lo que estaba, en 2x al cuadrado menos 5 y listo. Este es el resultado. Lo único que podría hacer acá si quieren es, resolver esto acá, que se puede. Puedo decir que da menos 12 por x por el coseno de 2x al cuadrado menos 5. Y listo. Este es el resultado. ¿Se entendió? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Bueno, yo tenía esas preguntas anotadas. A ver, vuelvo para arriba. No sé si tienen más preguntas. Voy a volver a lo que me habían preguntado, que era derivada por definición, que ya lo aclaramos bastante bien. Derivada de... si quieren que hagamos un cociente. Regla de la cadena ya hicimos con el producto, podríamos hacer con el cociente que tienen ahí en el parcial también. ¿Alguien lo hizo? ¿Quiere decirlo? ¿No hicimos la cociente cuando derivamos la de por parte? Sí, también. Acá hicimos regla del cociente, ¿dónde? Cuando hicimos esta función. Cuando quisimos escribir esta función, era la derivada de un cociente, sí, ya la hicimos. Lo que pasa es que lo que aparece acá es la regla de la cadena junto con la composición, junto con la regla del cociente. En este cálculo auxiliar hicimos la regla del cociente, acá. La derivada de este cociente era todo esto. ¿Sí? En este cálculo auxiliar habíamos hecho Cuando queríamos calcular la derivada para los más grandes que 3, me daba esta función, sí. Sí. Acá, fíjense que incluso acá mismo, si yo acá distribuía, me daba cuenta que la derivada en realidad termina siendo la función 1. No hace falta hacer tanto lío después. Porque acá si yo la arreglaba, yo la dejé así como estaba, pero si yo acá distribuía, me iba a quedar x cuadrado menos 6x más 9, me daba cuenta que en realidad la derivada, acá ya la podría describir, en vez de describirla con todo este cociente complejo, en realidad lo de arriba es igual que lo de abajo, podría decir que la derivada es 1. Entonces yo podría venir acá y decir, pero en realidad, para los mayores que 3, este cociente es 1. Es 1. Entonces, para todos los mayores que 3 me va a dar 1. Porque para todos me va a dar esa indeterminación y para todos voy a poder decir que es en realidad 1. Profe, ¿puede volver a la derivada del producto? ¿Vuelvo a la derivada del producto? Sí. Acá. Sí. ¿Qué pasó ahí? ¿No sería la derivada de la primera? Acá está. Sería menos 3. No, la derivada de 3 es 0. Claro, sí. Por seno, acá está, por todo este lío. ahí está. A ver, Lo taché porque yo ya digo, cuando tengo una constante, la derivada de la constante es 0, todo se me va a ir. claro, sí.
Porque fíjense, si quieren agilizar, una de las reglas que vimos es que cuando la función es una constante por algo, por una función, esto queda la constante, la derivada, vamos a poner por g de x acá, ¿sí? Una constante por una función, la derivada de una constante por una función, siempre me va a quedar la constante por la derivada de la función. ¿Por qué? Y porque la otra parte, la derivada de la constante que es 0, se me va. Me queda siempre la segunda parte, que es la constante queda y derivo la función. ¿Entendiste? O sea que podés asumir, o pueden asumir como que como una nueva regla esta, de que cuando tengo la función es una constante por una función, la constante queda por la derivada de la función. ¿Por qué? Porque la primer parte de la regla del producto es cierto que es un producto, pero siempre la primer parte de esta regla del producto, como es una constante, se va a hacer de 0 la derivada, se va a ir. Entonces me va a quedar esta segunda parte, que es la constante. ¿No sería al revés? ¿Sería la derivada de la constante? Sí. A ver, pará. Porque usted dijo la constante y la derivada de g. Sí, así queda. Vamos a hacerlo. Cuando yo tenga, para que ver si les sirve que les quede como una regla general, digo, porque eso aparece muchísimas veces. Muchísimas veces les aparece, con todas las funciones polinómicas, una constante por una función. ¿Sí? Entonces yo digo, siempre que supongamos que mi función es esto, y yo quiero hacer la derivada. Quiero hacer la derivada de f, quiero hacer la derivada de esto, una constante por una función. Siempre va a ser la derivada de esto, como es un producto, va a ser la derivada de la constante por la g sin derivar, más la constante sin derivar por la derivada de la g. ¿Estamos de acuerdo con eso? Siempre es un producto de una constante por una función, la derivada de la constante por la función sin derivar, más la constante sin derivar por la función derivada. Esta parte siempre se va a ir, porque siempre que derives una constante, siempre va a dar 0. Entonces pueden asumir ya como que la derivada, si la función es una constante por una función, la derivada siempre queda, la constante como que queda fuera por la derivada de la función, porque esta parte siempre se va a ir. Claro, sí. Eso agiliza todas las polinómicas, porque si ustedes tienen 8 por x a la 6 más 4x al cuadrado, entonces acá ya saben que la constante queda y derivo esta, 6x a la quinta. Acá ya saben, por más que es un producto, pero no es un producto cualquiera, es un producto de una constante por una función. Entonces yo ya sé que la constante queda y derivo esta, 2 por x. Entonces agiliza la derivación de todas las partes polinómicas. ¿Se entendió? Perfecto. Bien. ¿Qué otra pregunta? Profe, ahí Martín en el chat puso una pregunta. Ahí voy. Es de Hay un montón. el ejemplo del segundo parcial. Si puede hacer la 4B, me parece 4A. La 2A. ¿Quién es el que dicen que hace la pregunta? Al final será. Último. Martín, el que está justo al lado de mi foto. Fue la del logaritmo como denominador. Ah, la del cociente. La derivada me está preguntando también. Esta. 5x cubo menos x más 7. ¿Y ustedes no la intentaron hacer? 5x Yo lo intenté cubo. hacer, pero no sé si le hice bien. Bueno, a ver, vamos a ver. Me vas diciendo qué es lo que hiciste. Ay. Me vas diciendo, a ver, está bien, porque está bueno, se aprende de los errores, porque cuando digan esto lo hice mal, el por qué lo están haciendo mal, qué es lo que están entendiendo mal. Es importante que lo vean ahora, esto no después del parcial. Decime cómo es la función. 5x cúbica
bueno, F no sé cómo se Bueno, llama. f de, sí, la derivada de f, X al que es cubo, igual x al cubo menos x más 7. arriba. Y Y, abajo, y abajo el logaritmo natural de x. bien. Yo acá, a ver, ¿qué hiciste vos cuando querés derivar? ¿A qué regla te vas? Me fui a la de cocientes, que es Está muy la de hacer todo eso, ¿Y qué hay que que es la hacer? derivada de la primera Bien. por la segunda sin derivar, Voy a o sea, escribir g lo de que x, después lo hago. Lo que vos me estás diciendo lo voy a escribir. Es la derivada de la primera, por la segunda sin derivar, o sea, g de x, que sería la de abajo, la de abajo sin derivar, menos la primera sin derivar por la segunda derivar. esta como está, por, y tengo que derivar esta. Todo eso con dividido logaritmo natural al cuadrado. Bien. Esto lo puedo poner así o lo puedo poner acá. Es lo mismo. Bien. Bueno, y acá ya está. Lo único que hay que decir, ¿qué me falta? Derivar es esto y esto. Lo demás ya está listo. Bueno, y acá es derivar restas y sumas. Entonces, derivo esto. De nuevo, una constante por x a la algo. Una constante por una función. La constante queda y derivo esta. Me quedo 15x al cuadrado. Exacto, 15x al cuadrado. Bien, Menos 1 más 0. O sea, nada. perfecto, perfecto. Derivo la x da 1, derivo el 7 da 0. Todo esto entre paréntesis. Por el logaritmo. Eso queda igual, el menos. Esto también queda igual. Y ahí creo que era 1 sobre x. Bien, acá la derivada del logaritmo, y fíjense que el logaritmo de x no hay composición acá. Si hubiese algo raro acá, es la derivada de una composición, la derivada de adentro por la derivada del logaritmo. La derivada del logaritmo es invertir lo que tenga acá. Pero acá, invertir esto es dar vuelta a esto. Es, perdón, por acá, 1 sobre x. La derivada del logaritmo es 1 sobre x. Y todo esto dividido, el logaritmo de x al cuadrado, lo pongo acá ahora. Lo mismo. Listo. Y ya está. Ahí ya está. Ahí ya está. Ya está derivado. Ya está derivado. Lo que pasa es que acá digo, bueno, me ha quedado medio largo esto. Podría ver si se puede acortar. ¿Qué me da esto? ¿Qué me da esto? Si esto se puede achicar. Lo hacemos si queremos. Pero esto ya está. Si llegaron acá, en el parcial tienen un regular más. O un bien menos incluso. ¿Qué significa esto? Que ya está bien. Si esto valía un punto, ustedes tienen 0,75 o 0,80. O sea, está casi bien. No se vuelvan locos y por querer arreglar esto hacer mamarrachos, ¿no? Esto ya está derivado y ya está bien derivado. La cuestión es ahora, me quedó compleja la fórmula y quiero ver si la puedo achicar, porque acá está derivado. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ya está la derivada lista. No lista, está derivada. Queda una expresión bastante fea. Entonces uno sí, la derivada me quedó todo este lío. Entonces se podrá acortar, se podrá achicar, que es lo que yo recién intenté hacer. Y fíjense que lo intenté hacer hasta cierto punto que después me di cuenta de que podría haberla seguido achicando acá. Llegué acá, derivé. Esto ya estaba derivado. Pero digo, bueno, voy a tratar de mejorar esto, a ver que se me quede una expresión más chica. Seguí haciendo esto, y acá no me di cuenta de que acá este de abajo, si lo desarrollo, me quedaba igual que el de arriba. O sea que yo si lo seguía, me daba cuenta que esta función en realidad es la constante 1. Y obviamente que es más fácil poner la constante 1 que poner este lío. ¿Me siguen? Acá. Obviamente que es mucho más corto poner que me da 1 a poner que me da todo este lío. Más allá de que sea equivalente. ¿Se entendió? Entonces, me sirve simplificar, sobre todo cuando después voy a hacer otra cosa. Pero si acá lo único que me piden es derivar, yo terminé, derivé y ya está. Ya está derivado. Lo que puedo hacer ahora es decir, bueno, si después con esto quiero hacer algo, ir a reevaluar, no es lo mismo evaluar el x en este lío que evaluar el x en una función que me quede expresada más
simplificada. Entonces, ver si puedo simplificar esta expresión. Bueno, a ver, ¿cómo se puede simplificar? Pero derivar ya está. Si el objetivo era derivar, eso está cumplido. Me voy a poner acá bien centrado una hoja por la duda que me falta. Vamos a... No sé dónde fue, se me fue para arriba. Vamos a ver cómo se podría simplificar esta expresión, porque es cierto, me quedó fea la expresión. ¿Cómo podríamos arreglarla para que me quede más simplificada? ¿Qué se puede resolver acá? Esperen que se los muestro, ahí está. Se puede aplicar distributiva y una múltiplo. Distributiva, bien. ¿En dónde? ¿Quién con quién? Y la separación de los paréntesis, o sea, del menos, entre Bien. esos. A ver, la derivada en ese paréntesis, acá se podría hacer que este logaritmo que está multiplicando, multiplica a todo esto. Entonces multiplica a este y multiplica a esto. Bueno, esto sería 15 x al cuadrado. Yo no lo voy a distribuir. Perdón. Jason, ¿ubican a un Jason? Sí, sí. Bien. Sabe estar. Bueno, me queda 15x cuadrado menos 1. Todo eso, si quiero lo distribuyo, yo lo voy a dejar así porque no me cambia, no veo que me mejore nada distribuir. Distribuir es si después puedo resolver algo, pero acá no me va a permitir resolver nada. Y acá sí, distribuir este 1 sobre x en cada uno de los términos podría hacerlo. Entonces, acá me va a quedar y meto este menos dentro del paréntesis. O sea, le hago lo opuesto a todos. Este x cubo con este x me va a quedar 5x cuadrado. ¿Está bien? Y Sí. después este con este se va a ir, me va a quedar este menos, con este menos me va a quedar más 1. Porque x con x se va a simplificar, que es 1. Y después menos de 7 sobre x. Y ya más que eso no se puede hacer, porque incluso fíjense, este 5x cuadrado con esto no se puede resolver, porque cuando yo distribuya, como dice el compañero, si este lo multiplico acá y acá, en realidad ya no es que hago 15x cuadrado menos 5x cuadrado porque aparece un logaritmo ahí multiplicado, que no me permite mejorar. O sea que en síntesis esta expresión no se mejora demasiado, no se puede mejorar demasiado, queda así. No se puede mejorar demasiado, a simplificar demasiado la expresión. Queda así. A lo sumo podría decir, bueno, esto lo distribuyo para acá y para acá. Cuando lo distribuyo para acá, esto se va a ir, va a quedar esto con x con un solo logaritmo y todo esto con el logaritmo cuadrado. Se podría distribuir, separar en una suma acá, pero no me arregla nada, no hay mucho que me pueda simplificar. Bueno, ¿hay más preguntas? De mi parte, no. ¿No? Según Jason dice. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar? Active el micrófono. Si necesita preguntar algo más. Si no, nos vemos el jueves. Yo diría ya van a ser las 4. Cortemos acá y nos vemos el jueves. Anótense si tienen preguntas.